Buenas, buenas, ¿cómo están? Acá estamos con Gabriel Vinderola, lo voy a dejar a presentarse a él mismo. La verdad que estoy muy contenta de poder tener esta entrevista, ya lo tuve anteriormente acá en esta sección de Gastromente, así que los dejo con él. Bueno, ¿qué tal? Buen día Marianela, a la gente, buen día, buenas tardes, en el momento que la gente vea esto va a ser oportuno. Bueno, quería agradecerte la oportunidad esta de un poco de compartir lo que uno hace y de tratar de llevar alguna información ahora que la gente tiene un poco más de tiempo para dedicarse y escuchar. Bueno, y antes de empezar a charlar, yo les había preparado un par de diapositivas, de transparencias, como para ponernos en temas, porque vamos a hablar de la microbiota. Vamos a hablar de estos conjuntos de microorganismos que son principalmente bacterias, que nos cubren completamente por dentro y por fuera, pero las que más nos interesan, las que más conocemos, las que mayor influencia tienen sobre nosotros son las que residen en el intestino, principalmente intestino delgado, intestino grueso, el colon. Pero yo acá les estoy mostrando un gráfico que parece difícil, parece complicado, tiene palabras en inglés, pero yo se los voy a explicar muy sencillamente. Y esto es la situación que puede pasar en los 2 primeros años de vida, que son claves, porque en estos 2 primeros años de vida, el bebé, y que en el futuro somos nosotros, vamos a armar nuestro ejército, nuestro sistema inmunológico, que es todo el conjunto de células y moléculas que nos van a tratar de defender. Hoy en día nuestro sistema inmunológico está muy amenazado por este coronavirus, es un sistema inmunológico que nunca se expuso a este virus, por lo tanto no estamos preparados, pero podríamos tener una línea de base, una defensa general, un poquitito mejor preparado si hacemos alguna de las cosas que yo les voy a contar ahora. Pero claro, a ver, si uno se empieza a hacerla ahora, no puede esperar tener resultados inmediatos. Esto es una construcción que debería haber arrancado, pero ojalá que sea la oportunidad para, bueno, cambiar algunos hábitos y sostenerlo en el tiempo. Bueno, yo les decía, fíjense esta figura. Ustedes aquí lo que están viendo, estas como especie de prolongaciones, es el intestino. Son las que lo llaman las vellosidades del intestino. Mis Y amigas, las acá lo que ven a la velocidades. izquierda, ¿eh? Mis amigas, las ¿Perdón? velocidades, Exactamente, las que son tu herramienta de trabajo todos los días. tal cual. Y aquí a la izquierda estamos viendo cómo estas pequeñas bolitas, que son, podríamos decirle que son bacterias, son restos bacterianos, que van a entrar en contacto con el intestino del bebé en forma temprana, y lo que van a hacer, ese choque de bacterias con células inmunológicas, las van a ir educando. Si las bacterias que llegan de forma temprana son las que corresponden, vamos a ver después en la siguiente algunas de cuáles son estas de las que corresponden, lo que se va a desarrollar es lo que se llama la tolerancia oral. Es decir, el intestino va a quedar bien educado, va a reconocer a los microorganismos, va a reconocer a los alimentos y no va a montar una respuesta inmunológica innecesaria porque desarrolla hacia ello lo que se llama la tolerancia oral. Ahora, fíjense aquí a la izquierda, donde yo les señalo la palabra disbiosis, escrita en inglés, pero para nosotros es disbiosis, es cuando al intestino llegan de forma temprana microorganismos que no corresponden. Y esto se da muchas veces, por ejemplo, cuando hay una cesárea, cuando hay una infección, es decir, no llegan las bacterias que corresponden y lo que se monta es una respuesta del tipo inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria puede ser temporal, pero también puede ser a largo plazo, y esa inflamación a largo plazo es lo que les va a dar, Marianela de esto sabe, una gran cantidad de problemas a nivel gastrointestinal. Bien, hablábamos entonces de cuáles son los microorganismos que tienen que llegar de forma temprana al intestino, y si se fijan aquí, si ven el cursor, dicen good bacteria, quiere decir bacterias buenas, van a ver unas que se llaman bifidobacterias. Estas bifidobacterias están principalmente en leche materna, por eso es tan importante la lactancia materna. No solo provee bifidobacterias, sino un conjunto enorme de muchos otros microorganismos que no vienen a caso, pero por eso es muy importante. Y, perdón, fíjense aquí abajo también dice lactobacilos. Los lactobacilos están presentes en el canal vaginal, por eso también es muy importante el parto vaginal para que el bebé adquiera estas bacterias. Ahora, se han dado una serie de factores en los últimos, digamos, 30, 40, 50, 60, 70 años, que nos han ido empobreciendo nuestra microbiota. ¿Por qué? Porque se nos combinó, se nos juntó todo, se hizo la tormenta perfecta. Hubo una gran cantidad de partos prematuros, la microbiota del bebé prematuro es diferente a un bebé a término.
un gran aumento en las cesáreas, un gran aumento en el consumo de antibióticos y los inhibidores de las bombas de protones, que después vamos a decir algo, de esto sabe mucho también Marianela. Nos hemos acostumbrado a vivir entre cuatro paredes prácticamente, y ahora lo estamos sufriendo mucho más en esta época de cuarentena. Pero no es que en cuarentena solamente estamos entre cuatro paredes. Durante gran parte de nuestra vida tenemos poco contacto con el ambiente, y dijimos menor lactancia materna, menor consumo de fibras, menor consumo de microorganismos. Esto hizo que nuestra microbiota se achique. Y esto es un poco la base de la famosa teoría de la higiene. ¿Qué dice esa teoría de la higiene? Que el menor contacto con microorganismos ha hecho que tengamos un sistema inmune intestinal poco educado, y fíjense a la derecha, hubo un aumento de enfermedades del tipo inflamatoria y autoinmunes. Es decir, que hemos perdido ese contacto microbiano. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Porque, a ver, ya nacimos, ya tomamos o no teta, ya recibimos antibióticos, pero hay algo que nosotros podemos hacer todos los días, que es comer, que es alimentarnos. Y no siempre comer es alimentarse. Y uno tiene que pensar en los microorganismos que tenemos en el intestino que están esperando. Cada vez que yo como, tengo que estar pensando si le estoy dando de comer a esos microorganismos. Esos microorganismos se van a alimentar principalmente de fibras, son el principal combustible. Yo no soy nutricionista, pero por lo que leí, deberíamos estar consumiendo entre 3 y 4 veces más de fibra de lo que hacemos habitualmente. Es decir, estamos hambreando un poco nuestra microbiota. Y también aquí hay un rol para los alimentos fermentados, los probióticos, los prebióticos. Los vamos a definir ahora porque muchas veces estos términos se intercambian y yo creo que nos estamos perdiendo muchas oportunidades si los usamos como sinónimos. Yo no tengo problema que el común de la gente diga que un fermentado y un probiótico es lo mismo, pero yo creo que los profesionales de la salud, principalmente los gastroenterólogos, los pediatras, podrían tener muchas más herramientas en sus manos si uno tiene en clara la diferencia entre una cosa y entre otra. Bien, dijimos que los alimentos fermentados. ¿Qué es un alimento fermentado? Es un alimento que fue transformado por acción microbiana. Por ejemplo, la leche se transformó en yogur, el repollo se transformó en chucrut, y en sí hay una gran cantidad, el jugo de uva se transformó en vino, o la malta en cerveza. Hay una gran cantidad de alimentos que son fermentados. Nutricionalmente podríamos hacer una escala, están de los tal vez más saludables a los que nos dan placer, porque por ejemplo un embutido, un chorizo es un fermentado, pero tal vez no sea tan saludable como un yogur o como un kefir, porque, a ver, no solamente porque tenga microorganismos va a ser bueno, hay que ver qué otras cosas tiene, si tiene demasiada grasa, si tiene demasiada sal. Es decir, los fermentados es una gran familia, tampoco generalicemos que todo lo fermentado es bueno. Por otro lado, los probióticos tienen una definición muy clara, establecida por la Organización Mundial de la Salud en el 2002, por el Código Alimentario Argentino el del 2011, que dice que son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas van a ejercer un efecto benéfico para la salud. Entonces, vamos a empezar a ver algunas diferencias entre fermentados y probióticos. Por ejemplo, los fermentados pueden tener microorganismos viables o no viables. Por ejemplo, yo puedo tener un chucrut o un chucrut pasteurizado y va a ser un fermentado viable o no viable. Los fermentados pueden no tener microorganismos. Por ejemplo, el vino no tiene microorganismos. Es un fermentado que no tiene microorganismos. La cerveza es un fermentado que no tiene microorganismos. Generalmente no se conoce la composición microbiológica completa de un fermentado, excepto, por ejemplo, en el caso del yogur. El yogur es un fermentado hecho por 2 bacterias. Ahora, en el kefir hay un número enorme de microorganismos y que son diferentes entre un kefir y otro. Es decir, que no siempre conozco a priori la composición microbiológica. Generalmente esa composición puede cambiar. Las personas, por ejemplo, hay muchos trabajos, ahora no tenemos el tiempo, pero si quieren en otra oportunidad se los cuento. Cuando uno tiene los gránulos de kefir y va haciendo kefir a lo largo del tiempo, esa composición cambia, porque yo voy usando frutas, por ejemplo, y las frutas tienen microorganismos que van a entrar en la fermentación y hay otras bacterias que se van a ir perdiendo. Es decir, que es una composición microbiológica cambiante. Y como yo les decía, no son todos tan nutricionalmente recomendables. No es lo mismo un yogur que un kefir, que el vino, que la cerveza. Es decir, atención, este halo de bondad
de los alimentos fermentados hay que acotarlo. Por eso yo decía que hay que conocer quién es quién. Y los beneficios, entonces, como los microorganismos no son siempre los mismos, no los podemos extrapolar entre un producto y entre otro. Ahora, cuando yo hablo de un probiótico, yo conozco la identidad, conozco el género, la especie, la cepa, tienen que estar viables, tiene que haber al menos un estudio clínico de eficacia, que no siempre están disponibles para los alimentos fermentados. Entonces, a nivel salud, a ver, yo acá les hice como dos grandes mundos. El mundo de los fermentados a la izquierda, el mundo de los probióticos a la derecha, y en estos dos tipos de diagrama de Venn, hay ciertos casos donde un fermentado puede ser un probiótico. Por ejemplo, si yo tengo un yogur que tiene una bacteria probiótica, esto es un fermentado probiótico. Acá yo les muestro este producto que a mí me encanta, pero que no está, tuve la oportunidad de conocerlo en los países nórdicos, que les digo acá, que es avena fermentada mezclada con un jugo de fruta. Yo creo que nutricionalmente tiene fibra, tiene avena, está fermentado, es tipo un smoothie, realmente es muy, muy rico, y es un producto que reúne la condición de fermentado y de probiótico, pero importante es saber. Y fíjense acá, no sé si lo van a alcanzar a ver, acá hay distintos kefires de distintos lugares del mundo. Y fíjense acá dicen las bacterias dominantes y las levaduras dominantes. Si ustedes ven, cada producto tiene microorganismos diferentes. Entonces, no todos los kefires son iguales. Yo no puedo generalizar o no puedo decir que el kefir es un probiótico porque no conozco la composición. Ahora, que yo diga que no es un probiótico no quiere decir que no tenga efectos benéficos. Tiene muchos efectos benéficos. Lo importante es el uso de esta palabra. Fíjense, por ejemplo, cuáles son algunas de las funciones que le podemos hablar de los fermentados y de los probióticos. Van a mejorar la función digestiva. ¿Por qué? Porque estas bacterias tienen enzimas que utilizan para su metabolismo. Entonces, esas enzimas pueden digerir también nuestros alimentos. Eso ya es un efecto genérico. Van a estimular la función inmunológica del intestino. Esto es clave en esta época de cuarentena y de inmunidad amenazada. ¿Por qué? Porque incorporar microorganismos vivos, ese impacto del cual hoy hablábamos, que se da en la primera infancia, se da a lo largo de toda la vida, porque nuestras células inmunológicas tienen una vida útil, se van muriendo y es necesario reponerla. Entonces los fermentados, los probióticos, impactan en el sistema inmunológico. Pueden prevenir infecciones entéricas y del árbol respiratorio. Coronavirus, atención, se habló mucho de este tema. Uno no puede asegurar que un probiótico me va a prevenir de la infección del árbol respiratorio porque no está estudiado, pero yo puedo pensar que tengo las defensas un poco más mejores, más levantadas, y tal vez la infección la pase no tan mal, es decir, por tener este nivel de inmunidad levantada. Y van a ayudar a controlar la inflamación intestinal, ¿por qué? Porque tienen ácido láctico. La mayoría de los fermentados tienen ácido láctico y se sabe que el ácido láctico tiene efectos antiinflamatorios como también el ácido butírico. Ahora, yo pongo tal vez. ¿Por qué tal vez? Porque no tengo el estudio clínico que me lo demuestre. Pero yo a todas estas afirmaciones las saco por el estado del arte, por conocer estudios que se han hecho con diferentes, entonces yo puedo tal vez. Por eso yo les digo, los alimentos fermentados están muy bien, pero no se crean que son siempre efectivos para todos los casos, justamente porque no están estos ocho estudios. Ahora, cuando yo hablo de los probióticos, hay estudios clínicos de gran especificidad. Por ejemplo, hay estudios clínicos que con ciertos probióticos yo puedo acortar la diarrea asociada a antibióticos. Cuando un chico empieza a tomar antibióticos, si le doy un probiótico determinado, que tiene nombre y apellido, puedo prevenir esa diarrea. Gastroenteritis, cuadros respiratorios en periodo escolar, tratar cólicos infantiles, es decir, hay cepas que ayudan a disminuir los cólicos infantiles, y el listado sigue. Como ustedes pueden ver, los efectos de los probióticos pueden ser mucho más específicos, mucho más dirigidos. Por eso yo le digo, yo creo que a los gastroenterólogos, nutricionistas, pediatras, conocer estas diferencias les da más herramientas terapéuticas. Porque si yo pongo todo esto, yo siempre digo, pongo todos los datos en la misma bolsa, es como que me disminuye el espectro de acción. Entonces, conociendo las diferencias, yo creo que uno tiene más herramientas.
Y finalmente les quería decir, les quería comentar, antes de seguir charlando con Marianela, yo estuve hace 3 semanas en un congreso de microbiota en España, y hubo una charla en especial sobre los inhibidores de las bombas de protones, su efecto en la microbiota, pero no solamente su efecto en cambiar la composición, sino tal vez los efectos a largo plazo. Ustedes ven en esta curva roja, estos son datos de Estados Unidos, la incidencia, es decir, personas que necesitan por prescripción consumir inhibidores de la bomba de protones. No ha variado prácticamente a lo largo de los años. La cantidad de prescripciones se mantienen, porque esto es algo que incide en la población. Pero fíjense en azul cómo ha ido creciendo lo que uno podría decirse la automedicación. Lo tomo por las dudas, lo tomo porque alguna vez lo tomé, lo tomo porque me dijo la vecina que lo tome, no pasé por un profesional de la salud, y ese es el peligro, porque fíjense, la necesidad se mantiene, pero el uso y abuso va en aumento. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias? Ya se están viendo estudios de asociación que este uso crónico, el abuso, el uso no indicado, hace que tengamos desbalances de la microbiota que nos hacen más susceptibles a infecciones intestinales, por salmonela, por campylobacter, pero la peor de todas por Clostridium difficile. Saben que una infección crónica por Clostridium difficile puede terminar en un trasplante de microbiota fecal, lo cual no es algo, es algo interesante desde la ciencia, pero tiene sus complicaciones. Y con esto, bueno, esto nomás para que vean que no es solamente los inhibidores de la bomba de protón, todos los medicamentos tienen algún efecto en nuestra microbiota. 2 cosas hay que hacer, me parece a mí sin ser médico. Primero, que te los recete un profesional de la salud. Y después, si yo sé que esto va a dar un efecto negativo a la microbiota, tengo en mi herramienta, en mi mano, la alimentación, tendría que mejorar, darle fibra, darle prebióticos, probióticos, alimentos fermentados, un poco para contrarrestar el efecto de un medicamento que es necesario consumirlo cuando es indicado por un profesional de la salud. Bueno, Gabriel, mira, la verdad que yo mirando todo lo que vos decís, hice algunas anotaciones porque, por ejemplo, en la realidad es que los pacientes sí se automedican, sobre todo con inhibidores de la bomba de protones, que son el omeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol. Y obviamente se automedican porque se sienten mal, no porque lo hagan a propósito, pero es importante entender que no todas las acidez, o sea, tuve acidez, tomé esto, ahora tengo acidez, vuelvo a tomarlo, significan lo mismo, porque si lo tuviste a los 20 años y ahora lo tenés a los 50 y tenés antecedentes familiares de cáncer gástrico, y puede que te cese la acidez, pero la implicancia de Estás tapando un problema. claro, la implicancia del síntoma es diferente. ¿Sabés que estaría bueno que cambies a tu pantalla, así nos vemos y así Sí. queda? Entonces, yo lo que te decía, creo importante que cuando nosotros hablamos de la automedicación y ese gráfico que vos pusiste recién ahí, es fundamental ver que los inhibidores de la bomba de protones lo que hacen es disminuir la acidez gástrica. La acidez gástrica está por una función, tiene una función en nosotros, no está porque, bueno, se nos cantó, tiene una función que es matar bacterias malas, bacterias, parásitos, hongos, etcétera, malos que podemos llegar a ingerir con el alimento y ayudar a la digestión por ejemplo, la digestión de las proteínas, de los carbohidratos, etcétera, etcétera. Cuando Mira, justamente, perdón que te interrumpa, no la coloqué, pero la tenía más abajo. Estos estudios muestran la microbiota de las personas que toman inhibidores de la bomba proteasa, y justamente por disminuir la acidez, las bacterias orales pasan al intestino, y ellos hablan de una oralización de la microbiota intestinal. O sea, yo tengo que tener en el intestino una microbiota intestinal, no una microbiota oral. Entonces, este es el problema, que te le levantan el pH y las de la boca pasan al intestino. Bueno, no sería raro pensar, que bueno, seguramente ya lo hicieron en los estudios, pero no sería raro pensar, porque si en el caso, por ejemplo, de los pacientes que toman pantoprazol, lansoprazol, etcétera, etcétera, tienen, por ejemplo, más riesgo de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, porque justamente no llega ácido como tiene que llegar al final del intestino, porque así funciona, así somos y así hemos sido siempre, Sí, hace que de las bacterias colónicas, y justamente como vos dijiste, suban.
claro, se colonice el intestino delgado, Claro, pero con bacterias exacto, del colon. Entonces, exacto. yo hice algunas anotaciones porque me parece fundamental varias cosas que dijiste. Primero, hay cosas que ya no podemos cambiar. Ya nacimos, ya tomamos la leche materna, ya está. Ahora, Ya no tomamos antibióticos, nos enteramos tarde, nos enteramos tarde. claro. Ahora, no por eso significa que nosotros no vamos a poder hacer algo, como vos bien lo ejemplificaste y me pareció súper práctico. Y quiero recalcar algo, no sé si estuvieron atentos, pero pusiste el vivir en cuatro paredes en rojo porque estamos en cuarentena, pero yo quería decirles, si tienen la gran dicha de tener un mini patio, de tener ¿me entienden? Para no incumplir con la cuarentena, pero tener un poquito de verde también sirve. No es que nos tenemos que ir a los porteños al Tigre o los de a pescar. No, no, simplemente con un poco de verde, estar en contacto con la naturaleza también funciona. Es lo que se denomina en la medicina un poco más... no es holística, pero bueno, es lo que se denomina grounding, que es Sí, el contacto de nuestros to- pies, to- nuestras manos con la totalmente. tierra, el piso, es fundamental. Y otra cosa es, tenemos a nuestros niños encerrados por una cuestión de salud que hay que entender y que está bien recomendada. Ahora, si tenemos este pequeño patiecito, como que vayan, que se ensucien, que juguemos, juguemos a la pelota, vamos a plantar plantitas, le enseñemos a sembrar. Exactamente, A ver, me exactamente. parece que podemos tener doble beneficio, el evitar el aumento de la curva de contagio de coronavirus que está en esta época, que es fundamental y por eso estamos en nuestras casas, no porque a alguien se le haya ocurrido, y aumentar y mejorar la microbiota que nosotros podemos llegar a tener, porque microbiota hay en todos lados, en las manos, en la piel, hay en los ojos, hay en la boca, en nuestro intestino, que es el que nos compete a nosotros, pero la verdad es que Exacto. Y no es estática, está en permanente cambio. Yo cada vez que voy al baño, la mitad de lo que dejo es microbiota. Yo necesito recuperarla, necesito reponerla. Se repone dándole de comer, pero también adquiriendo, estamos en contacto permanente con microorganismos que los adquirimos del ambiente también. Así sí, que es importante el contacto con el ambiente. y los estímulos que te da el ambiente. Otra cosa importante que vos acabas de decir es que tenemos que darle de comer a nuestras bacterias intestinales. Y yo pensaba cuando vos decías eso, seguro que esto pega con todas las que son mamás, que le encanta que todo el mundo ande bien. O sea, me refiero, imagínense que son como sus hijos, ¿me entienden? Que tienen que estar bien, que tienen que estar nutridos, sanos y demás. Perfecto. Entonces, si nosotros nos ponemos las pilas y accionamos activamente ante que nuestra microbiota esté mejor, vamos a tener una inmunidad más fuerte, haya Sin pasado dudas. lo que haya pasado previamente, porque bueno, eso nosotros ya no lo podemos cambiar. Pero vos Sí. hablabas de que la fibra es uno de los, o sea, es el alimento, entre comillas y mayúscula, más importante para la microbiota. Y por ahí me gustaría si nos podrías explicar por qué decís que la fibra es Sí. el alimento, así la gente entiende. Sí, porque a ver, los alimentos tienen, podemos decir, cuatro o cinco grandes componentes. Tienen los carbohidratos, tienen las proteínas, tienen las grasas, tienen la fibra y los minerales. Bien. Oligoelementos, cositas chiquititas que... A ver, los carbohidratos, las proteínas y las grasas se van a digerir y se van a absorber en el intestino delgado. ¿Sí? A la microbiota, que está principalmente concentrada en el colon, lo único que le llega es la fibra. Entonces, de todo esto que comemos nosotros, a ellas les llega la fibra y ellas son capaces de fermentar, tienen herramientas, tienen, se llaman enzimas, para cortar esa fibra y para nutrirse. Y además es importante que demos, a ver, tenemos más de 3.000 especies diferentes en el intestino. No todas tienen el mismo requerimiento de fibra. Necesitamos que la cosa sea variada, porque digo, a ver, yo voy a comer, a mí me gusta la lechuga con tomate, listo, y voy a comer todo el año lechuga con tomate. Le voy a estar dando de comer solamente a las bacterias que le gusta la fibra de la lechuga y el tomate. Tal Yo cual. tengo que diversificar, y principalmente en legumbres. Lo que más tiene fibra, los nutricionistas lo saben, son las legumbres. Y es lo que menos comemos. Entonces, comer diferentes legumbres, comer frutas, verduras, y diferentes colores, diferentes texturas, porque cada una va a tener una fibra que me va a estimular un cierto grupo de microorganismos. Entonces,
La fibra es una única palabra, pero representa miles de posibilidades. Tal vez es reduccionista decir fibra, porque la gente parecería que es una sola cosa. La fibra es un mundo. Hay fibras Claro. solubles, insolubles, más accesibles, menos accesibles. Entonces, es También diversificar en legumbres, cereales de granos enteros, frutas, verduras, hortalizas, todo lo que esa microbiota está esperando. me parece muy interesante lo que decís y por ahí te quiero acotar una cosita, y es que mucho de la sintomatología gastrointestinal, que es, bueno, es exactamente a lo que yo me dedico, se da por dos motivos. O porque tenés una microbiota pobre, entonces comas lo que comas no lo vas a poder digerir, o porque tenés un alto consumo de productos que, sobre todo, no por demonizarlo, pero sobre todo de carbohidratos, o sea, azúcares, que Sí, sí. no llegan a absorberse en el delgado, por lo cual pasan al colon, por el cual también genera una repercusión. Entonces Sí, no es solo, ay, bueno, estoy en cuarentena, voy a comer, variar lo verde y lo rojo que como, sino también, bueno, escuchen, tengamos en consideración que no nos podemos comer 14 chocolates en el día porque no, no, claramente también está empeora. claro que el exceso de azúcar es una de las peores cosas que le puede pasar a la microbiota también, porque también se hace un desbalance, microbiota sacarolítica que se llama, y la microbiota necesita producir ácido butírico, principalmente, y eso lo va a hacer con la... Aparte, yo no sé si la gente es consciente que más del 90% de la serotonina, que es el neurotransmisor que nos hace dormir bien, que nos pone contentos, nos da felicidad, se produce en el intestino por células enterocromáfines que se llama, pero también por bacterias de la microbiota. Este principal neurotransmisor que actúa en la cabeza se produce en el intestino, es lo que se llama eje intestino-cerebro. Para estar bien de la cabeza hay que estar primero bien del intestino, entonces es Sí, muy importante. es una relación, el eje intestino-cerebro es una relación bidireccional, como una autopista de doble carril que va y viene, porque también existe, yo por ahí trato de explicarle a las personas que, por ejemplo, la gastritis nerviosa no existe, o sea, eso no existe, es un invento de alguien, no sé quién, pero eso no existe, lo que existe es vos tenés agentes que te dañan, ya sea bacterias como el Helicobacter pylori, ya sea los alimentos con alto consumo de azúcares y grasa todo mezclado encima, ni siquiera grasa animal, porque si vos me decís que es Sí, grasa animal a la cual nuestro cuerpo está está acostumbrado. acostumbrado y es lo que espera, pero son grasas poliinsaturadas, vegetales que en nuestra vida lo hemos comido, entonces todo Sí, junto, o por ejemplo también algunos fármacos también pueden generar lastimar el estómago. Bueno, vos podés sentir gastritis y también podés sentir gastritis, en realidad acidez o dolor, cuando estás nervioso, pero no es porque que sea nervioso, es una cuestión de vos lo empeorás, o sea, sí. la percepción de qué te sucede y de cómo te sucede y de cómo te sentís es modulada por nuestro sistema gastrointestinal, o sea, el eje intestino-cerebro, y también lo que pasa acá, como vos bien decías, el 90% de la serotonina se produce en el intestino delgado por las células enterocromafines, funciona acá. Entonces, de hecho, en lugares que nosotros podemos llegar a decir que están de primera línea en el tratamiento, por ejemplo, de la depresión, que afecta más del 50% de las mujeres de más de 50 años, eh, Sí. se dan probióticos, se empieza con alimentación, o sea, es complejo, ¿no? No es solamente que Sí, vos sí, sí, sí. consumiendo probióticos vas a salir de tus No, 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 es un trastornos. abordaje múltiple, pero solamente con antidepresivos no se va a curar la depresión. Ya se está Exacto. hablando de los psicobióticos, es decir, modular la microbiota para que impacte. En este congreso, en el anterior, mostraron un ensayo muy interesante que tiene que ver con el bullying, que uno dice, ¿qué tiene que ver el bullying con que es esta agresión que se da Sí, muchas veces en las escuelas? Yo les voy a comentar cómo era el ensayo, muy interesante. Consistía en poner en contacto un ratón tranquilo con un ratón agresivo. El ratón agresivo lo agredía durante 5 minutos, los dejaban que lo agreda y después lo separaban por un vidrio. El ratón tranquilo se sentía amenazado, se sentía intimidado y tenía una depresión de su sistema inmunitario, un desbalance de la microbiota. Es decir, ese estrés que le provocaba el bullying, la agresión, le terminaba bajando las defensas. Y es muchas veces lo que nos pasa, que pasa en situaciones de estrés.
tengo ese malestar de estómago, tengo diarrea, tengo constreñimiento, pero justamente porque no se conocen también exactamente los mecanismos, cómo funcionan las cosas, pero sí que hay un efecto cuando un estrés repercute a nivel intestinal. Sí, de hecho, una de los ejemplos más típicos de la gente joven que está estudiando, por ejemplo, dice yo, sí, tengo diarrea, o sea, literalmente tengo diarrea antes de los exámenes. Y eso es algo muy claro y es una cuestión de que la estimulación del sistema nervioso simpático estimula, o sea, del parasimpático, perdón, estimula la motilidad intestinal. Entonces, vamos a tomar loperamida o vamos a hacer técnicas de meditación. Y yo quiero ser como muy clara con esto que voy a decir ahora y es, como vos bien dijiste, que no exista un estudio de investigación específico para tal o cual cosa, no quiere decir que no sea beneficioso, solo que no lo podemos decir con nombre y apellido. Pero, por ejemplo, Exactamente. para algunas cosas que antes eran chamanería, por decirlo de alguna manera, como la meditación o el mindfulness o el grounding, por ejemplo, eh, se han hecho estudios de investigación en animales, como en ratones y también en personas, de que fortalece el sistema inmune estar en contacto con la naturaleza, fortalece el Absolutamente. sistema inmune y sobre todo el sistema gastrointestinal y el sistema inmune del sistema gastrointestinal, que en realidad Exactamente. es la exposición más grande en metros, por decirlo de alguna manera, de nuestro cuerpo al exterior. Sí, Eh, que son como dos canchas de tenis, dicho sea de paso. sí, sí, sí. Entonces, estos estudios de investigación demostraron que tener este tipo de prácticas, la exposición al sol, la exposición al frío, la exposición al ejercicio físico intenso, o sea, estas variabilidades que se llaman estresores horméticos, han demostrado que son beneficiosos para una salud gastrointestinal y general buena y aparte fortalecen el sistema inmune. Entonces, este estudio que vos decís es nada, ya se va a hacer un estudio en humanos y si no ya se hizo y nosotros no lo Sí, conocemos, sí, sí. porque en realidad los estudios salen constantemente y El año pasado se publicaron 15.000 estudios de microbiota. Es imposible no, saber todo. Es claro, sí, imposible. Por eso, pero hay formas de buscarlos y de rastrearlos si a uno le interesa un tema en particular. capaz que si estamos en cuarentena todo el año lo podemos leer, por ejemplo, no sé. Lo podríamos leer. Igual no creo, no nos daría el tiempo. No, no creo. O por lo menos si lo queremos leer a conciencia. Por otra parte, vos hablabas de que podríamos que diferenciar, me parece también importante esto, diferenciar probióticos de fermentados es fundamental porque también existe, y acá vamos a ser sinceros, todos somos argentinos, existe como esto de querer sacarle provecho con, a ver, ¿cómo diría esto? Con propiedades mágicas. Yo siempre le digo a mis pacientes, em, espejitos de colores. Esa es Sí. mi forma de explicar cuando algo no está demostrado que te solucione exactamente un problema. Y acá quiero aclarar qué quiero decir. Lo que quiero decir es, no significa que no ayude, no significa que no sea útil, no significa que sumado más esto, más esto, más esto, y por ahí puedo poner el ejemplo del sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, en el cual se tiene que hacer un diagnóstico por un test del aire expirado, se tiene que dar Ujú. un tratamiento con antibióticos no absorbibles como la rifaximina, y si es de producción metanogénica, rifaximina y neomicina, que es lo que demostró en los estudios que funciona. Y aparte, tenés que consumir una dieta baja en FODMAPs y aparte tenés Exacto. que consumir alimentos fermentados como en determinadas etapas, el chucrut, el kimchi, la kombucha. O sea, no es que vos, señora Juana, que le duele la panza y come mal, ahora porque tome kéfir se te van a solucionar todos los problemas. Exactamente, y sumarle también la actividad física, se sabe que promueve la diversidad de la microbiota. No es, la solución a todo esto no es única, acá es un abordaje, es una forma de vida, de alimentarse, de relacionarse con el ambiente, de hacer actividad física, es un combo de cosas. No hay soluciones mágicas en esto para estar bien del intestino y de eso estar bien en general.
Sí, la verdad que estar bien del intestino te hace estar bien en general. Y te quería hacer Sin dudas. una pregunta por ahí un poco más personal. Vos viajaste a Europa hace unas aproximadamente 3 semanas, estuve viendo en tus Sí, historias de Instagram, y al volver, porque también te sigo en las historias del Instagram, cumpliste como corresponde, una cuarentena que cuando vos volviste no era obligatoria per se, pero sí, o sea, sí para personas que habían viajado. ¿Cómo ves este tema de la exposición que tenemos a este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que no lo hemos, no, o sea, no tuvimos nunca exposición y cómo ves, eh, cómo podríamos llegar a responder? ¿Cuál es tu visión de todo esto? Personal, obviamente, ¿no? sí. Y a ver, va a pasar como, aparentemente la particularidad de este virus es la alta, lo infectivo que es, Accesibilidad. la forma en que entonces eso hace colapsar los sistemas de salud. Aparentemente no es el virus más letal con el que nos hemos enfrentado, no es así. Ha tomado mucho las pandemias anteriores, la de la gripe A, las redes sociales no estaban tan desarrolladas. Yo creo que este también es un virus que se viraliza. Bueno, y yo entiendo la responsabilidad de los gobiernos de tomar medidas para que los sistemas de salud no colapsen, pero también me preocupa mucho la gente que vive del día a día, que uno le dice que te tenés que quedar quieto por un mes y esas personas se proveen su alimentación con la changa, con el trabajo informal del día a día. Eso a mí me preocupa mucho porque no todos tenemos la posibilidad de contar con un sueldo, contar con una pequeña reserva para hacer un parate. A mí realmente la parte social esta me preocupa mucho porque también va a haber un deterioro en la alimentación y ese deterioro en la alimentación va a repercutir. Así Sí, que no sé cuál sería el punto justo en decir, bueno, paro completamente todo o lo paro gradualmente para poder atender a la gente que necesita el sistema de salud, pero permitiendo también un cierto trabajo para que no colapse. La verdad que no lo sé y me imagino que es una decisión súper difícil de tomar y ojalá que de este proceso aprendamos porque pandemias aparentemente van a seguir viniendo, más infecciosas, menos infecciosas, pero estar un poco más preparado. Y yo creo que también poner un poco en relevancia el rol de la ciencia. La ciencia y la educación en esto es clave. Si con esta no la aprendimos, yo sí. creo que no la vamos a aprender. Estaba escuchando que en Europa los futbolistas se estaban quejando porque les iban a reducir el sueldo personas que ganan 500.000 euros por día. Yo digo, realmente el ser humano nos hemos ido a un extremo de la indiferencia y de la falta de empatía con esta cosa que está pasando. Yo creo que todos los que podemos hoy en día comer y alimentarnos bien podríamos hacer ese esfuerzo para los que la están pasando y la van a pasar peor, yo creo. Claro, yo coincido con vos con esta preocupación de las personas que viven del día a día, de las changas, como decimos en Argentina. Me parece que por ahí yo intento cuando tengo que salir a comprar, que solo es una sola vez a la semana, porque yo sigo haciendo guardia, entonces tengo que ir, entonces ya aprovecho Claro. todo, hago todo de una y no vuelvo a salir, aprovecho a comprarle acá a la vuelta, que tengo una despensa muy chiquitita, Sí. o a pequeños, o por Instagram, a pequeños, o Facebook, a pequeños Productores, sí, productores sí, sí, de sí. acá, no ir al supermercado, no se te va a fundir el supermercado porque Exacto, vayas a exacto, comprar tu compra del mes. A ver, exacto. hay cosas que no se pueden comprar en estos lugares, pero cada vez menos. Y además, vamos a ser sinceros, si vos necesitas algo del supermercado, no es de necesidad básica. No, exacto. Básico Uno es se da para cuenta que puede vivir con mucho menos y a mí me pasó acá en Santa Fe. Bueno, estábamos por dar un taller de alimentos fermentados con una chica que hace unas cosas espectaculares y bueno, digo, bueno, voy a aprovechar a comer un poco más de fermentados y apoyar estas economías locales y desarrollos para que estas personas que vivían del día a día lo puedan seguir haciendo, porque sí, las grandes cadenas yo creo que tienen espalda y pueden entender y así, bueno, también conocerse con claro, el supermercado que uno, chico que estaba acá y uno por comodidad iba con el auto y se estacionaba en el gran supermercado. claro, yo también creo que eso puede ser una de las medidas que podemos tomar. Otra de las medidas que podemos tomar es, o sea, cuando esto
que yo creo que va a estar un tiempo más y después por ahí se pondrán excepciones o será como antes, que solo podían salir determinados tipos de personas o una de la pareja, por ejemplo. Yo creo que es fundamental, como vos bien decías, este aprendizaje de lo que importa y de lo que no. Creo que, bueno, por ahí acá nos vamos a poner un poco más filosóficos, pero yo creo que es fundamental que como humanos nosotros, seres humanos que vivimos en el 2020, entendamos dónde está nuestra valía, entendamos qué es lo que realmente importa personalmente, familiarmente, porque esto es un momento, y después ya te quiero contar algo que por ahí me llama la atención, familiarmente y socialmente. Y esto lo de los futbolistas que vos hablabas previamente, me parece algo inaudito. Es como no logro entender, no logro entender cómo alguien se puede estar quejando cuando la está pasando tan bien y a la vuelta, porque no es que a la vuelta hay alguien que no come. Me parece una Sí, cuestión de sí. empatía, ¿no? También no creo que haya que generalizar porque ha habido un montón de otros futbolistas que han donado un montón de dinero para que, Sí. no sé, que la vacuna, que por ahí ponemos la palabra futbolista, pero pueden ser gente No, que en todos vamos, los ámbitos, claro, vamos, empresas, en todos los ámbitos, las claro. artistas, gente, hay mucha gente que tiene, yo siempre digo, hay mucha gente que tiene muchos recursos que no les alcanzarían 100 vidas para gastarlo. Yo no entiendo esa cosa de tener, juntar, juntar, juntar y ver que gente no tiene agua potable o que realmente una falta de empatía Claro, empatía. tremenda. Ahora también es algo importante a recalcar que lo que vos hablabas es el tema de lo que, o sea, primero hablamos de lo que nosotros podemos hacer, de cómo va a ser después, y también de que las medidas están puestas por algo, o sea, no es que a nadie se le ocurrió parar un país porque, bueno, vamos a parar un país. No, O es sea, una decisión, debe ser dificilísima de tomarse. claro, no es, nada es gratis, la recesión económica va a estar. Yo, por ejemplo, te pongo mi ejemplo, yo porque ya migré a la online hace un tiempo y me está yendo bien, pero tengo un montón, bien, comillas, comillas, tengo un montón de colegas que, está bien, te autorizan que vos mandes la receta, pero ¿cómo? Pero ¿y la orden? Entonces como que Sí, puede sí, decir, no, el online no aplica todo. Hay trabajos que seguirán siendo presenciales y esa gente es la que le está pasando mal. claro, entonces también es importante ver que la persona que te vendía la fruta y vos ibas lejos, capaz que no lo podés comprar. O por ejemplo, la de la limpieza. O por ejemplo, no sé, hay un montón de personas que realmente viven el día a día con esfuerzo y que em, creo que desde el lugar que nos compete a cada uno podemos aportar un poquito, o sea, realmente aportar un poquito para que todos en general la pasemos un poco mejor, ¿no? Y te quería hacer una pregunta, ¿vos cómo estás pasando la cuarentena? ¿Te fue difícil, no? No, a ver, yo en ese sentido yo soy un privilegiado y tengo que ser un agradecido porque el tipo de trabajo que hago yo, a ver, yo trabajé más, produje más que durante que se hubiera ido y venido al laboratorio, porque estaba en mi casa y yo puedo hacer home office perfectamente, comunicándome con los alumnos, con los pasantes, escribiendo los papers, viendo proyectos, revisión de trabajos que me piden mucho del exterior y qué sé yo. Yo prácticamente no, sinceramente no paré, pero no, soy una excepción. Entonces, Claro, realmente gente que necesita salir y ir personalmente. Y otra cosa, en la cuarentena, estando en casa, uno puede alimentarse incluso mejor, hacer todas las comidas, comer, me hacía mi propio yogur, le ponía esto, lo otro, realmente una cuarentena muy rara, porque no me quejé en ningún momento porque no tenía de qué quejarme, tenía un lugar cómodo para estar, conectado, así que claro, bueno, realmente. yo creo que también hay sí, unas imágenes que salen o textos que salen por ahí que anteriormente nos llamaban a la guerra y teníamos que ir a la Exactamente. guerra y morir y venir todos destruidos y ahora nos llaman a la guerra para quedarnos mirando Netflix en Sí, el sí, sofá. esa me pareció una de las reflexiones más impactantes realmente, lo fácil que es ahora y a la vez lo frágiles que somos, porque en los años, en la Guerra Fría, en los años 60, 70, teníamos miedo a una guerra nuclear. Hoy en día es improbable morir por una guerra, pero fíjate un virus que en 2 meses hizo desastre, o sea que Estragos, sí, me en parece. estragos. ¿Dónde está la vulnerabilidad del ser humano hoy en día?
Y bueno, yo también creo que en eso que decís vos, hay cosas que no podemos modificar, o sea, que aparezca un virus de este tipo, bueno, no está en nuestras manos modificarlo, pero sí, por ejemplo, lo que habíamos hablado antes de, bueno, tener un sistema gastrointestinal y un sistema inmune fuerte, tener resiliencia, practicar la resiliencia, o sea, eh, sinceramente, yo soy sincera y por ahí puede sonar malo, pero me parece que quejarse de estar en su casa es algo poco. Es banal, sí, sí, es Sí, me banal. parece que sinceramente es como, más allá de que puedas trabajar o no, pero suponiendo guerra afuera, guerra con ahora un bicho que nosotros no vemos, pero guerra. Y vos adentro de tu casa, protegido, calentito, comiendo quizá un poco peor o mejor, trabajando o no. Me refiero como Pero quejarte aparte por pensé, estar quejarnos, protegido. hay gente, cuando fue el conflicto de los Balcanes, cuando Siria, hay gente que toda su vida es así y afuera no hay un virus, hay bombas que están explotando, o sea que tenemos una falta a veces de sentido común que asusta. Sí, sí, me parece fundamental y también como que yo les digo a las personas con las cuales trabajan conmigo de que aprovechen, así como por ahí no pueden hacer trabajo en su casa, pero sí que aprovechen a hacer todas estas cosas que no tienen tiempo, comillas, y que es como compartir con sus hijos, como hacerlos jugar a sus hijos, como estudiar, como aprender, en este caso, aprender a cocinar, alimentarte de manera correcta, no es ningún justificativo estar comiendo papas fritas, porque, a ver, no es que, a ver, en algún momento la cuarentena se termine y vos tenés que salir al mundo, y el mundo sigue estando ahí, entonces como que me parece súper clave lo que vos decís de tomar perspectiva de la situación y con respecto a lo que nosotros sí podemos hacer, bueno, lo que habíamos hablado previamente. Así que bueno, te quería agradecer, la verdad que para mí siempre es un placer hablar con vos, me parece que tenés como una forma, bueno, bastante parecida a mí a hablar, de tratar de que la gente entienda lo útil. Me refiero, los profesionales de la salud, médicos, investigadores como vos. Bueno, a ver, vamos a hacer una charla para investigadores, perfecto, vamos a hablar de los ribosomas, sí, bueno, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sirve a las Sí, personas? bajarlo a tierra. Por eso en esta cuarentena aproveché, habrás visto, hacer algunas historias de cosas de todos los días, con lenguaje simple, con imágenes atractivas, porque yo creo que también es parte de la responsabilidad de un docente investigador que usa recursos públicos para investigar. Algo de eso tiene que volver a la gente, mínimamente, si no estaríamos como en falta. Sí, Gabriel, ¿y cómo te encuentran en las redes a vos como para que te sigan ahora? El Instagram es gbinde, G de Gabriel, Vinde la primer parte de mi apellido, G Per- B corta INDE. Y el Perfecto. miércoles voy a estar dando una charla de microbiota, fermentados y probióticos, hablar un poco de todo esto, que organizan acá los chicos de la Facultad de Bioquímica, en un canal de YouTube, miércoles 1 a las 4 de la tarde. En estos días, creo que mañana o el lunes, me van a pasar cuál es el canal de YouTube. Es sencillamente tipear eso en un navegador, se abre una ventana de YouTube y después va a haber un espacio para preguntas. Va a haber un Perfecto. chat en vivo, así que el que quiera escuchar un poquito más de esto, vamos a estar Perfecto. charlando de estos Si, temas. si querés después, cuando tengas, pasame la fotito, Sí, yo lo pongo en mi Instagram también para que la por gente supuesto, pueda ver. te lo paso. Yo domingo a la noche, a más tardar, me dijeron que me iban a pasar el canal de YouTube. Yo Bueno, te lo paso. Gabriel, un gusto, gracias por estar acá. Bueno, Marianela, hasta la próxima, un gusto. Chao, chao. Hasta luego.